Mi nombre es Luis Muñoz y en el video de hoy es referente a la segunda oportunidad de la materia Contexto Social de la Profesión. En este video vamos a hablar sobre las actividades que llevamos a cabo durante todo el semestre, que fueron aproximadamente 2 actividades. La primera actividad fue la evidencia diagnóstica. Trató sobre un cuestionario de 9 preguntas sobre la carrera, en qué servía, cuándo se había fundado, qué era lo principalmente que venía, cómo te desenvolvías tú en ella, qué era lo que te agradaba de la carrera. La siguiente actividad fue el foro 1, que fue historias de la carrera. Ahí lo que vimos principalmente fue hacer como una línea del tiempo sobre los sucesos de cómo se creó la carrera, desde sus inicios, cuándo se inició en México, cuándo fue quien volvió, quién la creó, por qué, sus principales razones. La siguiente actividad fue la actividad número 1, actividad de aprendizaje, que fue un cuestionario sobre religión y carrera. En ese cuestionario vimos lo que era la comparación entre nuestra carrera y la religión, y cómo la religión influía en diversas carreras, además de qué otorgaba la religión en diversas carreras, que era lo bueno de la religión. Después de eso tuvimos la evidencia número 1, evidencia de aprendizaje, que esta vez fue una línea del tiempo sobre nuestra carrera, ya literalmente sobre la carrera de organización deportiva, donde desenvolvimos de cuándo se abrió aquí en la uni, cuándo se fundó, quién la fundó, por qué la fundaron en esa locación, sus directores, cómo ha ido progresando, cuáles fueron sus cambios, cuáles fueron sus lados buenos, positivos y lados negativos, demás. Después de eso tuvimos el foro 2. En el foro 2 se hablaba de cómo nuestra carrera sirve en la sociedad, qué es lo que nuestra carrera otorga a la sociedad, qué es lo que nosotros como profesionistas damos a la sociedad para hacerla una mejor comunidad. La siguiente actividad fue la actividad de aprendizaje 2.1. En ella se habló sobre la representación social de la profesión. En ella lo que hicimos fue hacer un cuadro comparativo en el que explicábamos qué es nuestra profesión, qué hacen los profesionistas, con qué material trabajan, qué servicio proporcionan, cómo se desempeña y qué sentido tiene la carrera. El cuadro también lo hicimos qué pensábamos nosotros sobre esa carrera, qué pensaban los profesionales, qué pensaban los empleados, qué pensaban los medios de comunicación y qué pensaban las instituciones educativas sobre nuestra carrera y si servía o no aplicarla. Después de eso tuvimos la actividad de evidencia de aprendizaje 2.1, entrevista a otras profesiones. En ella hicimos una pequeña entrevista a un alumno de la Universidad Autónoma de Nuevo León que estuviera llevando otra carrera o otra profesión, puede ser cualquiera. Yo la hice sobre la profesión de leyes. Lamentablemente en esta actividad yo no comprendí bien y se trataba de hacer un video. Yo lo que hice fue hacerle una entrevista escrita, pero en ella preguntamos cuál era lo mismo que hemos estado llevando nosotros. ¿Por qué eligió esa carrera? ¿Cuáles son los beneficios de dicha carrera? ¿Qué es lo que le llamó la atención? ¿Qué otorga? ¿Cuáles son sus fuentes laborales? ¿Qué beneficio trae a la sociedad? Demás temas. Bueno, y la siguiente actividad que vimos fue la actividad de aprendizaje 3.1. Era un cuadro comparativo, de hecho eran 2 cuadros comparativos en el que explicamos en el primero los tipos de conocimiento científico, técnico y otro. En ellos hablamos sobre el conocimiento en la profesión, el mantenimiento de la tradición, la globalización, la tecnología, información y los medios de comunicación, y cómo se iban desenvolviendo cada uno de estos tipos de conocimiento. En el segundo cuadro comparativo hablamos de los campos laborales, cómo se evalúan los empleados, cómo mejoran las fuentes de empleo y cómo se desarrolla el trabajador. Lo comparamos con las crisis económicas, los movimientos migratorios, la política, seguridad, ecología, asociaciones profesionales, entre otras. En la siguiente actividad
la evidencia de aprendizaje 3.1, hablamos sobre una investigación documental relacionada a la carrera de ciencias del ejercicio, con énfasis en las innovaciones en la ciencia y la tecnología. En este hicimos una pequeña investigación sobre cómo nuestra carrera se ha ido relacionando con la innovación en la ciencia y la tecnología, de cómo nuestra carrera se ha ido desempeñando, va de la mano de la tecnología, de la ciencia, de cómo se han ido entrelazando para hacer una mejor carrera, para hacer una mejor fuente de trabajo, cómo las fuentes tecnológicas nos han ayudado mucho a nuestra carrera a poderla desempeñar mejor y dar un mejor servicio a la comunidad, y cómo las ciencias se han ido mejorando y eso nos permite a nosotros dar un mejor servicio, nos permite aplicarnos mejor en énfasis al deporte y dar un mejor rendimiento en los atletas. La siguiente actividad que se realizó fue la evidencia de aprendizaje 4.1. En ella hicimos dos cuadros comparativos. El primero hablaba sobre nuestra carrera en función y se comparaba entre diversos países, entre México, yo lo elegí entre México, Estados Unidos, China y Holanda. La comparación era cómo se imparte en esos países, cómo se ejerce, las ventajas y desventajas. Se hizo una pequeña comparación de qué país imparte mejor lo que viene siendo la cultura física y el deporte, y para mi parecer Estados Unidos y Holanda son uno de los mejores países para impartir nuestra carrera. El siguiente cuadro comparativo habló sobre las diversas ocupaciones como restaurantes, tiendas, dentistas, obreros, doctores, arquitectos. Cuánto era su ingreso anual, así de que si era una organización libre con un salario fijo o si trabajaba para una empresa y demás. En la siguiente actividad, la actividad de aprendizaje 4.1, reporte sobre el Observatorio Laboral Mexicano, hicimos varias tablas comparativas sobre las diversas carreras que hay en el país, sus ocupaciones, sus ingresos, mayores salarios, mayor cantidad de trabajadores. La primera tabla habló sobre el ingreso promedio, siendo el supervisor o instructores educativos los de mayor salario. Asimismo,